Muy bien, vamos a empezar entonces con la lección número 1 del curso de Romano del Seminario Bíblico Bautista Filadelfia de Lima, Perú. Y vamos a empezar justamente haciendo un estudio del apóstol Pablo. Pablo es un instrumento humano que el Señor mismo escoge, de acuerdo a su testimonio en el libro de Hechos, y como un instrumento para llevar el evangelio a los judíos y de los judíos a los gentiles. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos. Y Dios va a usar grandemente la vida de Pablo como un discipulador, como un evangelista, como un misionero por naturaleza. Pablo era un misionero. Y como mencionamos la clase pasada, si hoy por hoy tuviésemos al apóstol Pablo vivo, tranquilamente sería un profesor universitario en una de las universidades o en cualquiera de las mejores y más prestigiosas universidades del planeta. Pablo dominaba varios idiomas, Pablo dominaba la ciencia, las culturas, conocía sobre el judaísmo, las fiestas judías. Pablo era un doctor de la ley, pero también tenía mucho conocimiento secular. Entonces, era un hombre muy preparado, ¿verdad? Y eso también hace ante Dios en una de las epístolas que Dios lo va a utilizar a él, va a decir que todo lo considera por basura para ganar a Cristo, ¿no? O sea, aún a su conocimiento y su capacidad que tenía. Entonces, voy a compartirle rápidamente un PPT de Pablo y luego vamos a ir con capítulo 1 de Romanos y con las preguntas del video que dura como 2 horas de Evis Carballosa. Espero que lo hayan podido ver porque eso justamente voy a hacer preguntas y van a ser preguntas con nota. Así como Edson quiere participar, ¿no? Está levantando ya la mano. Vamos a esperar unos minutos para que luego de esta presentación ya puedan formular las preguntas y sus respuestas. A ver, vamos a comenzar entonces. A ver aquí. Me dicen si estamos viendo. ¿Están viendo ustedes? ¿Me avisan? Sí, hermano, sí se ve. Ok, ¿qué dice allí? Pablo, el apóstol de Cristo. A propósito, hay una película, justamente. ¿Han visto esta película, Pablo, el apóstol de Cristo? ¿La han visto? Yo, No, la yo no he visto verdad, esa no, película. no He lo he visto visto. otra de Pablo, pero no, esa no. No, Pero esta sí, es sí he una visto muy buena shorts. película, He visto muy shorts buena y se ve que es película. muy, muy buena. Sí, Pablo ahí aparece con Lucas, que Lucas prácticamente lo acompaña hasta cuando parte de la eternidad. Por eso Pablo va a decir, ¿no? Lucas, el médico amado, Pablo, se va a referir a Lucas. ¿No? Y cuando está en Filipos, acuérdense que en Filipos, Filipenses de iba a Roma, prácticamente se despide ya, se despide humanamente, ¿no? Y Pablo estaba ya muy enfermo, mucho dolor en los huesos, artritis posiblemente, ¿no? Las articulaciones, porque esas mazmorras eran sótanos generalmente húmedos, fríos, y esto le afectaba terriblemente la salud de Pablo, ¿no? Dolor de los pies, las rodillas, los huesos, y sufría mucho el apóstol Pablo. Y ahí estaba Lucas para poder mitigar en algo todos esos dolores y malestares de una salud quebrantada. Por eso Pablo va a decir, preso en mis prisiones, ¿no? Aún en las prisiones, los hermanos se atreven a predicar el evangelio, ¿no? Es un tremendo testimonio. Así que si alguien tiene, a ver, buscan el link, me lo comparten para enviarles. Yo voy a buscarlo también y si lo tengo, pues se los envío para que les recomiendo esta película. Leonard Ravenhill dice lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores lo tienen como currículo. Wow, esto es fuerte, ¿no? Sí, ven esta partecita de acá. Miren, miren lo que dice Leonard Ravenhill. Lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores, muchos pastores
lo tiene como currículo. Pablo, miren, Pablo, todo su conocimiento, todos los idiomas que él hablaba, toda la ciencia que él dominaba, lo va a tener como una insignificancia. Dice, para ganar a Cristo, para conocerlo a Él. Es bueno seguir estudiando. Yo le recomiendo bastante a los estudiantes que una vez que termine su preparación, continúen con un eh, bachillerato, como lo están haciendo algunos hermanos, y hagan un posgrado en teología. Hay universidades bautistas del exterior, bíblicas, fundamentalistas, que eh, dan una porción económica para poder llevar posgrado en teología. Y, por ejemplo, en una de las universidades en Estados Unidos, la especialidad ahora es apologética. Siempre ha sido el Ministerio de Arte. El Ministerio de Arte es de teología, ¿no? Divinidades es el máximo puntaje, la mayor calificación para tener esa especialidad. Pero hoy por hoy está habiendo otras especialidades, por ejemplo, el posgrado, apologética, o sea, la cultura de la muerte, el aborto, ideología de género y conocer, dominar sobre anatomía, biología, sociología y todo esto es realmente interesante. Así que yo les animo a que sigan estudiando. Pablo tenía mucho de qué vanagloriarse humanamente, pero va a llegar el momento que voy a decir, todo eso lo considero como lo peor, como nada, como si no fuese nada, como si nada supiese. Y a veces hay predicadores o pastores que Dios les ha dado la fortuna de tener una formación académica, un posgrado, un doctorado, han estudiado en el extranjero y a veces la carne, ¿no? La carne hace una mala jugada, una mala pasada. Y eso debemos evitar, ¿sí? Eso debemos evitar. Romanos 1:16 dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Claro. Ahora, pregunta de cajón, hermanos, pregunta de cajón. ¿Por qué Dios escogió a Israel para traer la salvación al mundo? ¿Están tomando nota? ¿Por qué Dios escogió a Israel para traer la salvación al mundo? ¿Por qué no fue Perú? ¿Por qué no fue China? Por qué no fue Madagascar? ¿Por qué no fue Liberia? ¿Por qué? ¿Por qué Israel? ¿Están apuntando, hermanos? Sí, sí, pastor, estamos Ya, hay apuntando. tres razones, por lo menos desde mi punto de vista, por las cuales Dios escogió a Israel. Por eso la Biblia dice, al judío primeramente. Es imposible, ¿no? Dios escoge a Israel. Escoge a Israel entre todas las etnias del planeta, a Israel. Y hay por lo menos tres razones, hermanos, que nos explican por qué Dios escogió a Israel. Por eso la palabra dice al judío primeramente y también al griego. Es una porción que tiene acá perdón, una figura de la cruz, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si vemos la vida de Pablo, hermanos, Pablo, como su testimonio lo presenta en Hechos, pues fue lapidado, fue torturado, fue castigado, hubo complot, más de un complot para quitarle la vida, ¿verdad? Pero en todo, la mano del Señor estuvo con él. Pero hubo mucho sufrimiento. Como lo dije hace un momento, la salud, la enfermedad, la situación material también. Acuérdense que vamos a ver qué iglesias van a apoyarlo en las misiones. Y Pablo quería justamente llegar a Roma para decirle, hermano, voy a España, Hispania en ese momento,
a llevar el evangelio a esas tierras, a la península ibérica. Voy a evangelizar y les comparto sus oraciones para que me apoyen en sus oraciones. Y de repente hay hermanos que quieran acompañarme en esta empresa de plantar una nueva obra en la península ibérica, pero también para que ustedes siembren en la obra de Dios con vuestras ofrendas. Ese era el sentir que tenía Pablo. Y Pablo puede ver en su vida el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 10? ¿Sí? ¿Con quién se va a presentar uno de los apóstoles? Pedro y Cornelio, ¿verdad? Un testimonio, hermano. Como Cornelio, que era una autoridad, era un centurión, hermanos. Era un centurión, una autoridad romana, o sea, un gentil. No solo se va a convertir él, sino todos los que estaban bajo su autoridad. Judíos, que era su servidumbre, y gentiles, sus oficiales, sus soldados romanos. Entonces, ese es el poder de Dios, cómo Dios obra grandemente. Porque esa obra de salvación solamente puede ser hecha por Cristo. Eso lo menciona también Carballosa en el video, ¿correcto? Vamos a ver una visión panorámica, una visión panorámica. ¿Quién es el escritor? El apóstol Pablo, destinatario de los cristianos que vivían ¿en dónde? En Roma. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Pablo había expresado su deseo de ir a Roma, pero no le había sido posible. Ay, hermanos, es una pena, es un dolor enorme cuando uno quiere llegar a la obra donde se ha plantado, donde se ha empezado, y por una u otra razón no se puede, hermanos. Es una agonía, es un dolor. Hasta uno sueña que está yendo a ese lugar, que está con los hermanos, y despierta, y uno dice, ¿cuándo iré, Señor? ¿Cuándo estaré con los hermanos? Pablo tenía esa carga, ¿sí? Fecha se presume que fue entre el 57 y 58 después de Cristo. Una palabra clave en esta carta, hermanos, es la justificación. Por favor, busquen toda la información sobre la justificación, porque de esto vamos a hablar en el segundo y tercer capítulo. Así que, por favor, todos los apuntes tomen allí para la próxima clase sobre la justificación. ¿En qué verso se halla? Romanos 8.1. Y Romanos 8.1, la palabra de Dios nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, ninguna condenación, ni una sola condenación. Es algo realmente interesante, ¿no? Más adelante, la palabra de Dios va a hablar acerca de la justificación. Entonces, eso realmente es algo muy importante que lo debemos de tener presente. Siempre mencionando la fuente. Pablo es el autor indiscutible, o sea, el escritor de la epístola, escrita alrededor del año 57 después de Cristo, ¿no? Pablo era judío, esto no hay lugar a duda alguna. Filipenses 3:5, allí vamos a tener una idea con mayor claridad de lo que es la palabra del Señor.
Hermano, me habías escrito, hermano Freddy, mil disculpas, no pude ver tu mensaje justamente porque como estábamos en la clase y estaba buscando un material, no pude atender tu llamada. Ya discúlpame, varón. Recién me doy cuenta de tu mensaje. Pablo era judío, pero también era romano. Acá vemos las fuentes. Nació en Tarso, Cilicia, Asia Menor. Acuérdense que Asia Menor, Asia Mayor. Para el tiempo que nació el Señor Jesús, Hechos 9:11. Pablo pasó mucho tiempo en Jerusalén estudiando bajo el rabí Gamaliel, un tremendo sabio, un doctor de la ley en todo el sentido de la palabra. Era fariseo. Acá menciona su testimonio, Hechos capítulo 9. Menciona en su testimonio que Pablo era religioso y dentro de la religión era un fariseo. Y hace unos minutos he dejado una tarea. ¿Cuál es la diferencia entre un fariseo o quién era un fariseo y quién era un saduceo? Pastor, yo estaba leyendo justamente un libro de Justo L. González y él habla sobre justamente de las posiciones políticas que había en ese tiempo, ¿no? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes, y los fariseos eran los que trataban de mantener más los fariseos eran de todos esos grupos, eran los que más se trataban de cuidar las leyes, pues, ¿no? Y en ese afán de cuidar las leyes, ellos pusieron también ya más reglas, ¿no? Pero en sí, en el libro, el comentario que hacía Justo L. González era que ese grupo en sí, su afán era el de cuidar las escrituras, pero ya ellos agregaron más, ¿no? Pero a comparación de todos los otros grupos más, de los celotes que habían ahí, pues, y los saduceos y los escribas, pues ellos eran los que trataban de mantener, por así decir, la sana doctrina, ¿no? O por lo menos la ley, ¿no? A diferencia de los demás grupos. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que Caifás, ¿se acuerdan ustedes del principal sinagoga Caifás, Anás? Eran pseudos rabinos, eran corruptos. O sea, ¿dónde estaban los verdaderos doctores de la ley? Hermano, habían dejado sus cargos por la corrupción en aquel entonces que estaba en el pueblo de Dios, en Israel. Tremendo, hermanos. O sea, Anás, Caifás, hermano, eran tremendos corruptos. Habían llegado Eh, al poder, como se dice, hermano, y eso lo menciona Josefo y también en las tradiciones de lo que es los judíos. Pastor, ahí cabría decir lo mismo que, por ejemplo, sabemos que en nuestro sistema político estaban los policías, ¿no? El cargo de un policía en sí es bueno. El problema no es el policía, sino es quien se pone es decir, el policía es para cuidarnos, pero el problema no podemos decir que la policía es mala, sino tal persona en sí podría ser mala. Es decir, el cuerpo policial es para cuidar a la ciudad o al pueblo. El problema son los malos efectivos que hay dentro de la policía, ¿no? No podría, en cierta forma, decir, a ver, los fariseos en sí, ese grupo, trataban de mantener la Torá, pero habrían malos, ¿no? Por ejemplo, los rabinos, así como tenemos nuestros políticos que hay malos, pues, ¿no? Aplican mal la ley en sí está para defender o por lo menos tener un orden. El problema está quienes lo aplican. ¿Se podría decir algo así? ¿O es que en sí el sistema de los fariseos, desde sus leyes y de sus provisiones en sí ya era mala? Porque hasta incluso Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, o por lo menos me da a entender de que sí tenían, porque ellos hablaban la Torah, hablaban del cuidado, pero lo que ellos hacían no estaba bien, pero no porque lo que ellos decían, sino porque ellos como actuaban, es decir, la persona en sí de ellos estaba mal, en este caso Caifás, ¿no? Pudieron Ujú. haber otros fariseos Por como eso, Gamaliel, ¿no? por Que eso eran, por lo menos, justamente mantenían mejor. estamos dejando de tarea para que ustedes puedan recuperar información y poder determinar quiénes eran los fariseos, los saduceos, los celotes, como bien han mencionado, ¿verdad?
Fíjense cómo era la corrupción, la cúpula religiosa de aquel entonces, que cuando llega al templo, ¿qué habían hecho del templo? Un mercado, una casa de cambio. O sea, miren hasta dónde había llegado la corrupción. Entonces, ¿y dónde estaban los verdaderos rabinos? Estaban alejados de las ciudades, se reunían fuera de la ciudad. Cuando se lea Josefo y las tradiciones judías, hermano, vamos a ver esa situación, pero tal vez en otro momento, como le decía a los hermanos de bachillerato, que estamos llevando el curso de Hebreos, y vamos a llevar justamente las tradiciones de los judíos, las fiestas judías. En la muerte del Señor Jesús se cumplen dos Shabbat, dos fiestas judías, excepcionalmente en ese año. Es una cosa increíble. Pero bueno, entonces vamos a ir acá para poder ver. Evidencia de los inicios de la iglesia de Roma, visitantes romanos, Hechos 2:10, comercio entre Turquía y Roma. La iglesia estaba compuesta inicialmente por judíos, quienes vivían por cuestiones básicamente comerciales o laborales en Roma. Algunos judíos habían obtenido, habían adquirido, habían comprado la nacionalidad romana, ¿sí? Debido a un tumulto entre los judíos, se expulsaron a los judíos de Roma alrededor del año 49 por edicto del emperador Claudio, Hechos 18, 1, 2. O sea, la pasaron mal. Muchos judíos fueron despojados de sus propiedades, sus riquezas, por justamente esta situación que se dio, ¿no? Cuestiones pues políticas, básicamente, ¿no? En la época de Nerón, los cristianos ya eran numerosos. Estamos refiriéndonos a los de quienes vivían, estaban en Roma, ¿no? La capital del imperio. Luego dice, Tácito lo describe como una gran multitud, un historiador. Vivieron persecución los cristianos en el imperio, o mientras era el emperador Tiberio, Claudio o Nerón. Persecución, hermanos. A pesar de la persecución, los cristianos, hermanos, no tuvieron la bendición de reunirse públicamente, fueron perseguidos. Ahí están prueba de ellos, pues, los mal llamados circos romanos, donde los cristianos eran descuartizados o terminaban como teas humanas alumbrando la ciudad de Roma por las noches, especialmente por este tipo llamado Nerón, que por cierto también fue un pedófilo. O sea, en Roma, hermano, había lo de Sodoma y Gomorra. No, Nerón era muy, eh, se llegaba a los niños de aquellos lugares a donde conquistaban, ¿no? O sea, era un pervertido, pues, ¿no? Eh, y esto lo vemos por la tradición secular histórica de aquel entonces. Para darnos una idea, hermanos, de lo que el trasfondo de la iglesia de Roma. ¿Cómo se convierte Pablo? ¿Cómo viene Saulo de Tarso a convertirse en el apóstol Pablo? Tuvo un encuentro personal rumbo a Damasco. ¿Dónde está eso? A ver quién me lo dice. ¿En qué libro? Hechos 9. Hechos 9. Y aparte de Hechos 9, también tenemos más adelante el testimonio de Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 22 y también lo que se refiere a cuando él narra su testimonio en Hechos 26. En Hechos 26, ¿verdad? Eh, nos menciona a lo que era el testimonio de Pablo. Pero en Hechos 22, donde también él presenta su testimonio, ¿verdad? Él allí menciona, ¿no? Menciona él cuando habla y presenta
acerca de lo que él había sido, ¿verdad? Y pues presenta su testimonio personal. Em, Aquí en el capítulo, en Hechos, sobre todo en Hechos 26, donde está mayormente su testimonio, Hechos 26:5, él dice su trasfondo, Pablo, dice, a quienes quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, ¿cómo fue el trasfondo de Saulo de Tarso antes de conocer a Cristo? Fue un religioso. ¿Y qué religioso? O fariseo. Mm. Quedó ciego, según la narración bíblica, él pierde la vista, queda ciego, y luego uno de los seguidores de Cristo va a llevarlo justamente y ahí va a orar por él y va a recuperar la vista, ¿no? Había presenciado la muerte de Esteban, ¿no? Cuando justamente rumbo a Damasco, pues él va a tener un encuentro personal con Cristo. No se menciona el detalle exacto de cómo rinde su vida a Cristo. ¿Cuáles son las palabras textuales en las que Pablo reconoce a Cristo como su Señor y Salvador personal? Pero en Hechos capítulo 26 podemos decir, ¿verdad? Em, en cuando en el versículo, miren, del versículo 14 dice, Hechos 26:14, y habiendo, dice la palabra de Dios, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, porque Pablo hablaba muchas lenguas, hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba griego, o perdón, latín, la lengua del Imperio Romano, y la hablaba muy bien, ¿sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Del 14 al 15 es el momento cuando Pablo deja de ser Saulo y rinde su vida a Cristo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la evidencia? Miren el versículo 15. Yo, está hablando en primera persona, como Pablo. Él está narrando como primera persona, el narrador. Está dando su testimonio. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Señor con mayúscula. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, allí, ¿verdad? Dice, ¿quién eres, Señor? Y si vamos un momentito a unos capítulos anteriores, a Hechos 22, versículo 10, una voz del que hablaba conmigo y le dije, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Sí? Y si vamos a Hechos 9, donde vemos la primera parte de su testimonio, ¿verdad? Allí vamos a ver en Hechos 9, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para nosotros, tal vez en el español, no hay mayor trascendencia con esta expresión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero en el contexto bíblico, en la conversión de Pablo, Pablo rinde su vida, su voluntad al Señor. Y le dice, Señor, o sea, en otras palabras, amo, soberano, soberano de mi vida. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué quieres? Versículo 6, que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga?
Como escuchaba un mensaje estos días, hay muchos cristianos que tienen a Cristo como su Salvador personal, pero no como su Señor, porque su voluntad no está rendida a Él. Pero aquí Pablo tiene un encuentro personal, rinde su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, Pablo lleva una vida cristocéntrica, donde Cristo es el punto medular de su vida. Hay una canción en inglés que dice, You are my all in all. Tú eres mi todo en todo. Creo que esto puede graficar lo que significa una vida rendida a Cristo. Para Pablo, Cristo era su todo en todo. ¿Me dejo entender? ¿Mm? Continuamos con la vida de Pablo. Empezó a proclamar el Evangelio inmediatamente. Uf, cada cristiano no se convierte y comienzan a predicar. ¿Cuándo vamos a predicar? Vámonos por acá o por allá. He estado hace pocos días, hermanos, por Europa, por la gracia de Dios, en España y en Inglaterra. Y en España estuve en la primera iglesia bautista, que está en la estación Atocha, es la primera iglesia bautista. Eh, y luego en Málaga, Málaga es como para lo que sería acá en Perú como Piura, es un balneario, está al sur de España. Y pues son pocas las iglesias, poquísimas, las que salen a tocar puertas. Son pocas las iglesias que hacen evangelismo personal, pocas las iglesias que hacen todavía campañas evangelísticas o eventos sociales para predicar y presentar el evangelio y testificar a las almas. Poquísimas. Recuerdo cuando hace muchísimos años estuve en Inglaterra, fui a una iglesia bautista hispana, se reunía domingo en la tarde, domingo en la mañana era el culto inglés, el domingo en la tarde era el servicio español, mayormente por hermanos colombianos, caleños sobre todo de Cali. Y yo le decía permanentemente al pastor, pastor, ¿cuándo salimos a la estación? Vamos a ver a las estaciones donde generalmente frecuentan los latinos. Se sabe, hermano, en cada lugar, en cada ciudad, en cada país, dónde pululan, dónde frecuentan, qué estaciones, qué lugares los latinos. Entonces, vamos a predicarles, vamos a ganar almas, vamos a invitarlos para que puedan venir. Sí, pastor, sí, hermano, espérese una semana, espérese un mes más, vamos a orar, hermano. Y así estaba, hermano, un mes, 2 meses, 3 meses. Yo dije, si sigo aquí, acabo de terminar así, más frío que el hielo. Pero Pablo empezó a predicar inmediatamente, hermano, todos los días de su vida. Qué gran testimonio, ¿no? Después de escapar por su vida en Damasco, pasó 3 años en Arabia, Nabatea. Durante este tiempo recibió la mayor parte de su doctrina por revelación directa de Dios. El Maestro, el Espíritu Santo, habló, reveló, enseñó, guió, dio a Pablo todo lo que Dios había determinado con él en su soberana voluntad. Y luego él va a ser justamente el instrumento humano. ¿Para qué? Para poder llevar, para poder escribir, ser el portador, el mensajero de la palabra de Dios, de varias epístolas universales, ¿no? De varias epístolas, las epístolas paulinas. Quiero terminarlo más pronto. Pablo propagó el evangelio más que cualquier otro, ¿verdad? Más que cualquiera de los demás apóstoles, especialmente por sus 3 viajes misioneros, sus epístolas. Pablo es el ícono, es el referente de las misiones. Después de Cristo, Cristo es el gran misionero, pero después ahí tenemos humanamente a quién? A Pablo, con sus viajes misioneros, con sus equipos misioneros, con la provisión, con los presupuestos para poder llevar y extender el bendito mensaje a judíos y a griegos. Sufrió afrentas, humillaciones, torturas, castigos, amenazas
conjuros, maldiciones, salud quebrantada. Pero a pesar de todo, como va a decir en Hechos, sigo adelante al supremo llamamiento. Y en otra porción va a decir, he cumplido mi carrera. Es decir, he llegado a la meta. Qué bendición, ¿no? Escribió la epístola de Romano desde Corinto, al final de su tercer viaje misionero. Pablo llegó a Roma preso. ¿Cuánto hubiera querido Pablo estar en un servicio con los hermanos, predicarles la palabra, compartirles la palabra, bautizar a algunos quizás? Fue liberado brevemente, pero luego dice fue arrestado. Mm. A Febe se le dio la gran responsabilidad de entregar la epístola a los creyentes romanos. ¿Quién fue el portador? Febe, Hechos 16, 1, 2. Pablo fue martirizado en Roma. ¿Bajo qué? Bajo el imperio de quién? Del emperador Nerón. Alrededor del año 65 o 67 después de Cristo. ¿Mm? ¿Qué les parece? Y acá vemos también en la palabra del Señor una porción donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vas, qué bárbaro, ¿no? Segundo de Timoteo 4:6. Tremendo, hermano. Tremendo. Por eso que vamos a Roma a estudiar el libro de Roma, pero sería un error capital no estudiar la vida de quien escribe, quien fue el instrumento humano, y también la vida de Pablo. Y miren todas las cosas que el Señor hizo Pablo, ¿no? Momentos claves en la vida de Pablo. La porción que hemos leído, según de Timoteo 4:7, nace de nuevo. Hechos 9, mas yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco repentinamente, por Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nació de nuevo. Mire lo que va a decir, solo Lucas está conmigo. Esta porción, ¿dónde lo dice? ¿En qué epístola? ¿Quién me lo dice? Timoteo, solo Lucas está conmigo, el médico amado. Según de Timoteo 4:11. Y esto también podemos ver por otro lado, hermano, acerca de la amistad cristiana. Lucas llegó a ser un amigo muy, muy allegado con Pablo y Pablo con Lucas. No solo por asuntos como médicos, sino también compartiendo las cargas, los momentos más difíciles que tuvo Pablo, ahí estuvo Lucas. Como cuando un cristiano, un hijo de Dios, un pastor, pasa pruebas, dificultades en el ministerio, en la iglesia, en la obra. Pero bendito sea el Señor, ahí hay otro pastor, otro consiervo, quizás un Bernabé o un Timoteo. Sí, es una bendición, hermano. Pablo dice, solo Lucas. Dios sabe, hermano, que siempre necesitamos un apoyo, un consejo, una exhortación. Esa amistad cristiana. Timoteo, hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Su hijo espiritual. ¿No? Por eso alguien dice, uno tiene que tener un Bernabé, un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Un Pablo, un mentor, un Bernabé, un consiervo, uno con quien puede conversar, compartir, bromear, hablar, orar, visitar, predicar, y un Timoteo, alguien a quien debe formar y preparar para la obra. Un Pablo, un Bernabé y un Timoteo.
Siervo fiel, por lo demás me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿No fue lo que dijo Cristo en los evangelios? Que Dios nos ayude, hermano, a ser un siervo fiel. Hasta el último momento que el Señor nos llame o Él venga por su iglesia. Entonces, acá vemos un tremendo legado, hermanos, un ejemplo, una inspiración, un referente de Pablo para cada pastor, para cada misionero. Vemos a Pablo como consejero, a Pablo como un mentor, a Pablo como un amigo cristiano, a Pablo como un misionero. Y que esto, hermano, nos ayude a nosotros también a valorar, a emular, a seguir esas pisadas, ese legado, ese ejemplo que Pablo nos deja. Amén. ¿Están o no están, hermanos? Amén. Amén, pastor. ¿Ya? Entonces, han tomado apuntes, ¿sí? Sí, sí, Lo sí, que claro. yo creo que he hecho este estudio, hermanos, de Pablo, que quizás no muy seguido hablamos, pero es bueno, hermano, también compartir algunos mensajes a la iglesia, mensajes biográficos, ¿no? De siervo de Dios como Pablo, ¿no? Yo creo que Pablo va a inspirar a muchos, ¿no? Nos inspira a nosotros como cristianos, evangelistas, pastores, misioneros, ¿no? Y que la iglesia también, hermano, sea una iglesia misionera, una iglesia que evangelice, una iglesia que, como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, iglesias que sufrieron por Cristo, pero fueron grandemente bendecidas por Él. Entonces, ahí está pues Pablo, hermano. Yo creo que con este antecedente podemos ya ir de lleno al estudio de Romanos. Romanos eh, que tiene, hermanos, 16 capítulos. Vamos a ir estudiándolos, algunos con un mayor detenimiento y algunos, como lo que vamos a ver más adelante, van a juntarse o fusionarse algunos capítulos, por ejemplo, el segundo y tercer capítulo, y así por el estilo. Eh, Justamente ya van a ser las 10 y yo acá tengo 15 preguntas que iba a tomarles el oral. Así yo no sé qué estaba orando, intercediendo para que se vaya a la clase, pero o estoy viendo mal el reloj. 9:58. O puede tomar una media hora, Epson. Epson, todavía no ha cenado, ¿no? ¿O ya cenaste? Ni ha almorzado, creo este varón. Entonces, ya la evaluación ya le quita el apetito ya. Ya ahí se puede enfermar. Entonces, evitemos eso. Eh, los que no me han enviado su trabajo, envíenmelo, ¿sí? Acuérdense que yo les envié el material, ¿se acuerdan? La semana pasada en Word, si pueden en computadora, lo escriben, o si no, lo pasan a mano, le toman foto y me lo envían. ¿Ya? Porque allí, por ejemplo, se menciona acerca de lo que eh, estábamos viendo, lo de la clase pasada, que estábamos viendo sobre cómo, por ejemplo, en este aspecto importante, ¿desea que les envíe este material de Pablo, la vida de Pablo? O sea, Sí, ¿cuál? pastor. Sí. El PDF que enseñó pastor. Sí, el PPT, pero lo tengo en PDF. Cuando tenga el grupo, espero crearlo ya. La hermana me da los números, los nombres completos. Creo el grupo y ahí lo voy a poner el material. Y si no, me lo hacen recordar para enviarles en PDF la vida de Pablo. Y así lo tengan ustedes. Y también voy a enviarles eh, algún material, algún material eh, de Stanley, por ejemplo, Romanos, el Evangelio de Dios. eh, Charles Stanley, esto es interesante, ¿no? Eh,
para que puedan ustedes también hacer un análisis de lo que era eh, el libro de Romanos. Yo creo que esto también les va a ayudar de alguna forma, algunos materiales, que acá tengo algunos libros. Romanos también de Evis Carballosa, lo tengo también en PDF. Y tengo otro material también de comentarios de Romanos, que creo que les puede ayudar bastante. Siempre tomando cuidado, como dice la palabra, examinando todo, retener lo bueno, ¿no? Por ejemplo, sabemos John MacArthur, sus aportes, pero también sus eh, limitaciones, aspectos que debemos tomar en cuenta, y eso siempre recomendándoles para no poder ir hacia extremos peligrosos, sobre todo con puntos doctrinales. Entonces, voy a enviarles materiales ya, y también las preguntas que justamente estuvimos la semana pasada compartiendo sobre justamente la sesión número 1, la práctica, el poder del Evangelio. Memoria, Romanos 1, 16, 17, ¿sí? ¿Lo memorizaron? Romanos 1, 16, 17. Ahí decía de cajón verso de memoria, ¿verdad? Ya no existen apóstoles ni profetas, ¿por qué? Ah, el posmodernismo. Sobre el video, la ponencia de Carballosa. ¿Ok? Bueno, hermanos, quedamos así entonces, sin más preámbulo, para que puedan tener su descanso. Y cualquier cosita ya me escriben por lo interno. ¿Ok? ¿Me parece? Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los acompañe y apóyenos sus oraciones también. Este domingo en la tarde vamos a ir a un asentamiento humano a hacer una actividad con los niños, le llamamos la fiesta de la vida, evangelizando un lugar acá por Jicamarca, y pues también a los adultos. eh, y pues después, ya la otra semana, primero día de el mes de eh, a Bien. septiembre, estaré viajando a la selva, nuevamente donde tenemos una obra, y ese es internarse al monte, es decir, desde el puerto reloj de Pucallpa, eh, estar 3 horas en río, 3 horas en el bote, en la embarcación, en el río Cayali, 3 horas. Y después de 3 horas en río, llegamos a un lugar. eh, Primero era una odisea, irse a otro mundo, ¿no? En río, 3 horas, pero ya ahora es normal, ¿no? O sea, sentarse y ver al lado el agua, pero bueno, ahí están esperando los hermanos, y también sus oraciones por eso, hermanos, ¿ya? Que Dios los bendiga, un gusto de Amén. verlos, saludarlos, y buenas noches. Ya, Bueno, pastor, Bendiciones. buenas noches. buenas noches. Dios la bendiga, hermanos. Cuídense, Dios los bendiga.